Entonces vamos a seguir con lo que hemos venido tratando acerca de las ofrendas. A las ofrendas y el dar en el Nuevo Testamento, ¿cierto? En la iglesia. Porque habíamos estudiado cómo lo hacían en el Antiguo Testamento y la vez pasada estudiamos cómo recogieron ellos una ofrenda para el tabernáculo, ¿se acuerda? Y cómo también recogieron una ofrenda para la edificación del templo. Y veíamos un texto ahí que decía David que ellos tenían un tesoro muy grande con muchas cosas para la edificación del templo, pero aparte de eso decía David que él tenía un tesoro personal y de su tesoro personal iba a dar muchas cosas para la edificación del templo, porque ahí decía que él tenía un especial afecto, ¿cierto? Por la casa de Dios. Y veíamos ahí cómo David sentía peso, o sea, carga, le dolía la casa de Dios y por tal motivo se involucraba. Y decía que ha guardado un tesoro especial de lo suyo. Entonces, veíamos eso y veíamos varias actitudes. Veíamos que también las personas del pueblo ofrendaron, decía, voluntariamente, con gozo, según lo que cada uno había recibido. Y decía ahí en la oración, decía, tuyos, Señor, todo es tuyo. Y de lo que tú nos has dado, es que nosotros damos, ¿sí? Porque finalmente el Señor nos ha dado todo. Nada es nuestro. Y al final habíamos leído 1 Corintios 8, que era donde habíamos quedado, y ahí vamos a continuar. Solo estamos leyendo para que entendamos cómo funciona el dar y cómo nos corresponde como iglesia hacerlo de acuerdo a lo que dice la Biblia. 1 Corintios capítulo, ya les confirmo. 1 Corintios. Vamos a comenzar primero con Hechos. Quiero leer un pasaje de Hechos y luego venimos a 1 Corintios. Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11, verso 27. Esto es en la iglesia de Antioquía. Resulta que inicialmente los creyentes estaban en Jerusalén, sí, ahí estaban los apóstoles. Pero cuando ya empezaron a perseguirlos, les tocó comenzar a irse a otras ciudades. Al irse a otras ciudades, pues en otros lugares, inicialmente no le hablaban a nadie, pero ya luego otras personas comenzaron a creer por causa del testimonio que ellos daban. Entonces así sucedió en Antioquía. Habían unos creyentes allá, le hablaron a otros y esos comenzaron a creer y comenzaron a reunirse en Antioquía. Y miren lo que pasa ahí, en Hechos 11, versículo 27. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, iba a venir un tiempo de hambre, o sea, de necesidad. Dice el 29. Entonces los discípulos, están hablando de los discípulos de Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía. Miren que eso es el mismo principio que hemos venido viendo. Cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro, o sea, una ofrenda, a los hermanos que habitaban en Judea. Miren cómo lo hicieron, cada uno conforme a lo que tenía, que coincide con lo que leímos la vez pasada, que cuando ellos fueron a ofrendar a la casa del templo lo hacían conforme cada uno tenía. Y ahora lo vamos a ver en 1 Corintios también, dice que cada uno de conforme ha sido prosperado. Entonces aquí aparece conforme a lo que cada uno tenía, lo hicieron de esa manera, y en el 30 dice, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. O sea que ellos recogieron ahí algo entre los que estaban en Antioquía, se pusieron de acuerdo según como cada uno podía y tenía. Porque a veces hay hermanos que no lo pueden hacer, no tienen. Esos hermanos más bien son a quienes nosotros deberíamos ayudar, ¿sí? Es conforme a lo que cada uno tiene. Y ahora sí miremos en 1 Corintios capítulo 16. Porque la situación que vamos a leer es similar a la que pasó allá en Hechos. Son dos situaciones distintas, pero es similar. Aquí van a recoger una ofrenda para ayudar a unos hermanos en Judea. Entonces vamos a leer
es varios pasajes para entender lo que ellos hicieron, y de lo que ellos hicieron vamos a comprender muchas actitudes, y la forma en que lo hicieron deberíamos aprenderla nosotros también. Primera de Corintios 16, desde el 1. Dice, 1 Corintios 16, 1, en cuanto a la ofrenda para los santos. Lo mencionábamos la vez pasada, que la ofrenda que se recogía en la iglesia era para ayudar a los hermanos de la iglesia. Por eso dice ahí, los santos. No se está refiriendo como a imágenes, ¿cierto? ¿No? Se está refiriendo a los hermanos de la iglesia, a los santos. La ofrenda para los santos, haced vosotros, a la instrucción que Pablo está enviando por medio de esta carta a la iglesia en Corinto, haced vosotros, los de la iglesia en Corinto, de la manera que ordené en las iglesias de Galicia. O sea que Pablo ya da una instrucción, una forma de hacerlo. La forma que va a explicar acá fue la forma que él explicó en las iglesias de Galicia. Y en Galicia habían varias iglesias que conocemos aquí en la Biblia: Derbe, Listra e Iconio. Mire que aparecen en plural. Iglesias de Galicia, porque Galicia era una región. Entonces en esa región estaba Derbe, Iconio y Listra, que eran lugares, ciudades. Y ahí habían iglesias. Entonces él ya había dado una instrucción de cómo se hacía allá y ahora la está ratificando acá. En el 2, mire cómo dice él: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ¿se acuerdan como acabamos de leer en Hechos? Cada uno, ¿sí? Es un acto individual. Cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y aquí está hablando de una periodicidad que es cada primer día de la semana. Y aquí lo relaciona según haya prosperado. Entonces, vamos a leer lo que dice acá la Biblia y luego vamos a entender. Luego, de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, definimos cómo lo haríamos, ¿sí? Porque una cosa es lo que vamos a estar recogiendo de ofrendas, y otra cosa del mercado está relacionado con las ofrendas. El primer día de la semana, ¿sí? El primer día de la semana. Ambas cosas están relacionadas con las ofrendas, ¿sí? Vamos a ver cómo dice acá, que es la forma que queremos aprender. El primer día de la semana, que comienza el domingo, que se da desde que se coloca el sol, el sábado, ¿cierto? Lo hemos mencionado. Ellos ganaban semanal, me imagino que sí, que el salario es semanal. Y dice que según como haya sido prosperado. O sea que no es bíblico, por ejemplo, yo pedir plata prestada para venir a ofrendar. Porque si yo no he sido prosperado, no me puedo endeudar para venir a dar. ¿Sí? La Biblia dice como haya sido prosperado. Si yo estoy sin trabajo y sin ingresos, sin recursos, pues no he sido prosperado, no puedo ofrendar, ¿sí? Antes debería ser una persona quien me ayude, ¿cierto? No es bíblico, por ejemplo, hipotecar algo para venir a dar. O, por ejemplo, uno dar, como enseñan en otros lugares, para pactar porque tiene una necesidad. Entonces, porque Dios le va a devolver 10 veces más para que usted pueda pagar esa deuda. No, no es bíblico. Porque según se haya prosperado, ¿sí? El primer día de la semana. O sea, y por ejemplo, a veces uno, el primer día de la semana, por ejemplo, a nosotros nos pagan, no sé, cada 15 días. Entonces, hay una semana que pues, no fui prosperado. La siguiente sí me pagaron, o me pagan cada mes. Entonces, todo depende cómo haya sido prosperado. Habrá momentos en que uno no ha sido prosperado. Tengo ahora más necesidades que por alguna situación sucedió en mi casa, ¿cierto? Un enfermo, no sé. Pero habrá momentos en que el Señor sí lo prospera a uno. Y el Señor lo bendice y le llega a uno algo que uno no esperaba, es conforme ha sido prosperado cada uno. ¿Se acuerdan cuando la viuda dio unas monedas? Dio todo, según ella tenía. Pero el rico que dio una cantidad de cosas, ¿qué dijo el Señor? No, pues él da de lo que le sobra. Entonces miren, que es según como ha sido prosperado. No, como se haya sido prosperado. Guardando. Dime. Sí, no se da de lo que sobra, sino lo que el Señor nos ha provisto conforme nos ha prosperado. ¿Sí? Conforme nos ha prosperado. ¿A qué se refiere con lo que sobra? ¿A qué se refiere lo que sobra, hermana? Que no da uno de lo que le quiere decir a él, lo que sobra. Más.
tiene que dar uno es de lo que uno le nace, lo que tenga ahí, no lo que sobra. De lo que hemos recibido de parte del Señor, ¿sí? De lo que hemos recibido de parte del Señor. Ahora vamos a ver otras actitudes, porque dicen... Tenía mucho, pero no daba conforme a lo que tenía tampoco. O sea, no podía dar mucho más para ayudar, teniendo él la capacidad, sin empobrecerse, podía dar mucho y ayudar a muchos, pero él solo daba las migajas. Las migajas, es lo que tiene más, no ayuda. Ya, gracias. Como viste. Sí. Para que lo vieran. Pero hay una enseñanza que también dan en muchos lugares donde le dicen a los que no tienen plata que sean como la viuda, que se queden sin nada, con tal de dar. Y eso también no es bíblico, quedarse sin nada. O sea, es que la viuda en ese momento sintió dar todo, pero muchas veces malinterpretan eso diciendo, no, entonces quédese como la viuda sin nada y entréguelo a los hermanos, y ahí ya también es contradecir la palabra. Lo que pasa es que también no vemos el contexto de la viuda, o sea, ella ya estaba, pronto estaba como la viuda de Sarepta, que iba a comer, iba a morir, sí, y ella llegan a pedirme una naranja y yo parto, una para mí y una para Se está dando lo que tiene y conforme ha sido prosperada, si fue prosperada de esa manera. Y de pronto hay un momento que el Señor en medio del Espíritu Santo dice, entrégalas que yo te voy a dar otra cosa, entrégalas todas. Ya es un llamado del Señor, pero no es que siempre entonces yo me quedo sin nada en mi casa ni para que No. Ni tampoco es algo para presionar a los hermanos, ni insistirle. No. Ajá. Exacto, sí. Lo que dedicte su corazón. Sí. Tal cual. Entonces, como ya ha sido prosperado, y aquí dando las instrucciones, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ellos en varias iglesias, porque vamos a leer otros textos, se están poniendo de acuerdo para recoger cada semana, ir guardando, porque luego Pablo iba a pasar con otros hermanos a recoger ese donativo para llevarlo a Jerusalén. Pero entonces estaba diciendo desde antes, háganlo desde ahora, apártenlo cada primer día de la semana y recógenlo y guárdenlo para que cuando yo vaya, pues no tengan necesidad de ir a recoger porque para ese momento ya la van a tener guardado. Por eso les está diciendo acá. En el 3, y cuando haya llegado, a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. O sea, lo que están recogiendo, luego unos hermanos lo iban a llevar. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Entonces, aquí hay unos principios, ¿cierto? Primer día de la semana, según cómo se haya prosperado. Hay un texto que quería complementar, que está en Mateo 6, referente a algo que me pareció importante. Mateo 6, versículo 3 y 4, que son las palabras del Señor Jesús. Mateo capítulo 6, 3 y 4. Leámoslo todo desde el 1. 6:1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompense en lo público. Aquí hay un principio que enseña el Señor, es que debería ser privado, ¿sí? En el sentido de que a ninguno de nosotros nos debería interesar lo que el otro da o no da, o cuánto da, ¿cierto? O presionar al hermano, o decir, hermano, usted no ha dado, entonces, no. O hermano, nos dimos cuenta que usted recibió una herencia, ¿sí? Y entonces, no nos corresponde. Porque, como hemos visto, es algo individual, personal, y lo que haga a la derecha no lo tiene que ver la izquierda. O sea, cada uno delante del Señor, el Señor se encargará de cada uno de recompensarlo, cada uno conforme, vamos a leer ahora, conforme el Señor le haya puesto en el corazón, lo da, pero no nos corresponde a ninguno.
ni estar como preguntando o cuestionando o por qué, o si yo sé que usted gana más pero no dio. Sí, Lo que haga a la derecha, que no lo vea a la izquierda. O sea que el ofrendar o el dar es algo secreto y privado delante del Señor. Y ya el Señor a cada uno le va a recompensar según lo que haga, ¿cierto? Porque una forma también de reconocer la soberanía del Señor es con el bolsillo. Señor, tú me has dado, como decía David, de lo que tú nos has dado, de eso damos. Y si uno decide, por ejemplo, no hacerlo, bueno, el Señor le va a dar la recompensa a lo que está diciendo acá. Pero porque cada uno lo va a hacer personal y es privado. Entonces nos corresponde, digamos, como hacer un reporte de los hermanos que no han, o del que gana mucho, porque conocí un caso de alguien que tenía ciertos ingresos y donde él asistía, pues daba cierta parte, pero dijeron, no, usted no está dando lo suficiente. Tiene que dar más porque es que usted gana esto, tenía varios negocios. Y esta persona decidió no seguir yendo allá. No nos corresponde hacerlo porque lo privado, lo de la derecha no debe saberlo la izquierda. Vamos ahora entonces a 2 de Corintios para continuar con este donativo que ellos estaban recogiendo. 2 de Corintios capítulo 8. Vamos a leer todo el capítulo para que veamos el contexto. Ahorita el texto que leímos ahora está en 1 Corintios, ¿cierto? 1 de Corintios fue una carta que se envió a la iglesia en Corinto. Esa era la segunda carta, porque la primera carta en realidad se perdió. Entonces, lo que nosotros tenemos acá como 1 de Corintios es 2 de Corintios, porque la primera que se envió no se conoce. Y sabemos de eso porque ahí dice, ya os he escrito por carta, dice Pablo. O sea que él ya había escrito una carta antes. Claro, o varias. Sí, y no las conocemos. ¿Sí? Entonces, entre lo que nosotros tenemos acá, que es 1 de Corintios y 2 de Corintios, pasaron alrededor de 1 año o año y medio. O sea que él dio la instrucción que leímos hace un momento, en 1 Corintios 16 les dijo, cada uno el primer día de la semana, háganlo así como yo dije en las iglesias de Galicia. Y ahora entonces, 1 año después, 1 año y medio después, llega esta carta, que es la que vamos a leer. O sea que ellos han venido durante ese tiempo guardando el primer día de la semana y recogiendo, preparando la ofrenda para poderla enviar a Jerusalén. Entonces vean lo que dice acá en el capítulo 8, 2 de Corintios 8. Vamos a leerlo todo para que veamos el contexto y lo entendamos. Nos interesa conocer cómo lo hicieron para nosotros aprender de ellos, ¿cierto? Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Mire que esa palabra gracia de Dios la va a mencionar en varias partes. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. En la anterior habló de las iglesias en Galicia, ¿se acuerdan? Y ahora está mencionando las iglesias en Macedonia, o sea, que es otra región. Macedonia estaba Filipos, estaba Tesalónica, estaba Berea, otras iglesias. 2 de Corintios 8:1. Sí, en Macedonia. Dice en el 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Sí ves lo que está diciendo ahí? Que la iglesia allá en Macedonia eran iglesias pobres, no eran iglesias adineradas o abultadas, no. Voy a volverlo a leer. La abundancia de su gozo, y mire cómo dice ahí, su profunda pobreza. O sea que eran iglesias escasas de recursos. Pero luego, ¿qué dice? Abundaron en riquezas de su generosidad. O sea que eran iglesias generosas. Siendo iglesias pobres, eran generosas. Siguen el 3. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces, coincide con lo que dijo en 1 Corintios 8, 16, cada uno de conforme ha sido prosperado. Y aquí está diciendo que ellos dieron conforme a sus fuerzas y luego más de lo que podían ellos dar. Dice en el 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Sí ven? Pablo estaba recogiendo esta ofrenda con estas iglesias de Galacia, con la iglesia de Corinto, y luego las iglesias de Macedonia, aunque eran iglesias más pobres, ellas pidieron poder participar de esa ofrenda. Queremos contribuir, aunque eran iglesias pobres. Y dice que dieron según su fuerza y más. Y uno dice,
dar más siendo pobres, ¿sí? Como la viuda. Y ellos, dice, participar de este privilegio, o sea, nosotros queremos aportar también. Dicen el 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor. Y ahí está un punto importante. Primero tenemos que darnos al Señor. O sea, primero tenemos que entender que somos del Señor, lo que el Señor nos ha dado es de Él, las cosas que tenemos no son nuestras, sino que somos administradores de Él, y que realmente lo que damos, lo damos porque Él nos lo ha dado primero. Y así como por su gracia hemos recibido todo y mucho más, pues de esa misma manera damos. Pero si uno no lo hace de esa manera, si uno no lo hace primero por el Señor, entonces va a terminar siendo un problema. Va a terminar siendo una carga en el corazón, una molestia, porque tengo que dar, porque tengo que ayudar a tal, sí, porque no trabaja, porque no hace tal cosa. Se vuelve uno duro en el corazón. Pero si uno se da primeramente al Señor, del Señor, ayúdame porque yo reconozco en mi vida que tú me diste todo, incluso las cosas económicas, la comida, ¿cierto? El trabajo, la provisión, todo. Primero tenemos que hacerlo delante del Señor. Entonces aquí dice, se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. O sea, ellos reconociendo primero que servían al Señor, luego van ahora a ayudar a los hermanos, también como una forma de reconocer que es voluntad de Dios, ayudar a los hermanos. Voluntad de Dios. En el 6, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Va a aparecer esa expresión de gracia, porque gracia es un favor no merecido. Entonces, ayudar a un hermano es también gracia. O sea, de la parte del Señor hemos recibido gracia, ayudar a un hermano es aplicar esa gracia, porque le estamos ayudando cuando él aún puede ser que ni lo merezca. ¿Sí? Es mejor dar que recibir. Y es sin esperar nada a cambio. Si ayudamos a un hermano, no podemos estar esperando nada a cambio, porque es que no lo estamos contratando, no le estamos pagando por algo, no, estamos ayudando porque el Señor nos ha provisto y así nos lo ha dado. Y vamos en el 7. Por tanto, como en todo abundáis, miren que abundaba esta iglesia, fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Se está refiriendo a lo que están recogiendo para dárselo a los hermanos, ¿cierto? Todo, absolutamente todo. El Señor nos ha dado todo. Y mucho más, muchas veces, de lo que habíamos pedido, ¿cierto? O imaginábamos o esperábamos recibir. Dice en el 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Miren, está comparando lo que hizo el Señor por nosotros. Siendo rico, o sea, el Señor, siendo el dueño de todo, rico, siendo rico, en el 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, a nosotros, se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. O sea, el Señor, dueño de todo, rico, se hizo pobre, se hizo hombre, se despojó de todo eso, se humilló, vivió en un cuerpo, para que por medio de esa obra nosotros pudiéramos ser hoy salvos y ricos en Él, su vida venga a habitar en nosotros. O sea que es el ejemplo más claro de cómo se da por gracia a nosotros. De esa misma manera lo está comparando para que por gracia nosotros también demos para los hermanos. Dice en el 10, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. ¿Sí ven? Lo que les comentaba hace un momento, el tiempo que pasó entre 1 Corintios y 2 Corintios es más o menos entre un año o un año y medio. Y la instrucción que les había dado antes, ellos la venían haciendo, pero aquí lo está ratificando. Ustedes ya vienen haciendo eso, entonces le está diciendo, ustedes ya vienen recogiendo la ofrenda, los hermanos de Macedonia se han unido a esta ofrenda y vamos a enviar a unos hermanos para que la recojan. Aquí ya mencionó a Tito. Dice en el 11, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Otra vez, conforme seas prosperado. En el 12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene,
no según lo que no tiene. Y vuelve a ratificar. O sea, no tenemos que endeudarnos para dar, ¿sí? No es bíblico. Dice en el 13, porque no digo esto para que haya para vosotros holgura, o sea, mucha abundancia, y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra suple la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Está diciendo, lo que en este momento para ustedes hay abundancia, pues eso va a ayudar a suplir la necesidad de los hermanos, la escasez de otros. Así como en algún momento la abundancia de ellos va a ayudar a suplir nuestra necesidad. Y mire con lo que le compara, en el 15, como está escrito, y aquí lo está comparando como cuando el pueblo de Israel salía a recoger el maná todos los días. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Cuando ellos salían a recoger el maná, cada uno recogía según lo que iba a comer. Entonces había unos que recogían mucho, pues porque comían más, pero había otros que recogían poco porque comían menos, pero cada uno recogía y era lo justo para suplir su propia necesidad. Y aquí está diciendo que lo que los hermanos van a proveer, en ese momento la abundancia de unos va a hacer ayudar a la necesidad de otros para que no haya necesidad entre ellos. Así como de manera suficiente para la necesidad de cada uno de nosotros. Esa es la comparación que está haciendo ahí. En el 16. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Van a mandar a Tito con otros hermanos. ¿Se acuerdan que en 1 Corintios le dijimos que iban a mandar a unos hermanos por carta a recoger esa ofrenda? Y que Pablo posiblemente iba a viajar también. O sea, aquí ya menciona a Tito. Tú la misma solicitud en el 17. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él, entonces mire que él no iba solo, juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. No dice cuál, pero iba otro hermano con Tito. ¿Cuál? Ah, las alabanzas. Cuya alabanza en el Evangelio se escucha por todas las iglesias. En el 19. Y no solo esto, ¿cómo? Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias. ¿Se acuerda que Pablo dijo, vamos a mandar por carta a quien designamos para pasar a recoger este donativo? Entonces las iglesias escogieron a quién. Fue designado por las iglesias como compañero en nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros, y vea lo que dice acá, para gloria del Señor mismo. O sea que en el momento que recogemos las ofrendas y ayudamos a un hermano, no es ni para vanagloriarnos nosotros, ni para sentirnos como, uy, mire todo lo que di, uy, esta semana, no. Es para la gloria del Señor. O sea, si podemos ayudar a un hermano o a alguien, es para gloria del Señor mismo, no es para gloria de ninguno de nosotros. Es como si nosotros nos dieran a administrar el dinero y se lo entregamos al dueño, pues que vanagloria de lo que estoy haciendo es entregar. Es como cuando uno está es un cajero del banco, recibe la plata de todos los que entregan y luego se lo entrega pues al banco. Pues ahí que vanagloria, ahí sí igual el dinero no es mío, es del banco. Tal cual. O sea, el problema es que cuando nos engrandecemos es porque creemos que el dinero es nuestro. Pero si fuéramos como esos cajeros que simplemente estamos uniendo el dinero del dueño del banco, pues simplemente uno sabe que se lo devuelve al dueño. Que no le pertenece a ninguno. No pertenece, entonces ahí no hay ni engrandecimiento, ahí no hay rabia, ahí no hay nada porque es que no es mío. Somos solo administradores, ¿sí? Entonces la diferencia cambia con la perspectiva. Tal cual. Muy bueno ese ejemplo. Dice, para gloria del Señor mismo. Y ahí al final del 19, y para demostrar vuestra buena voluntad. En el 20, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundantemente que administramos, lo que acaba de decir Joana, somos administradores. 21, procurando hacer las cosas honradamente. No solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, como hacía Judas. Esa es una de las características que vamos a ver de quienes lo administran, que vamos a ver luego. Deben de ser honrados y delante del Señor. ¿Sí? Honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Del 22. Entonces, mire, iba Tito con otra persona, no dice quién. Y luego dice en el 22, enviamos también con ellos. O sea que iba un tercero. Enviamos también con ellos a nuestro hermano,
cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Mire que eran 3, Tito y 2 hermanos más, y de ellos da unas cualidades, que vamos a estudiarlo cuando veamos quiénes son los que deberían administrar las ofrendas. El 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. O sea que él estaba dando la carta. ¿Se acuerda que Pablo había dicho, voy a enviarlos por carta a quien le vamos a dar este donativo para que lo tomen y lo lleven a Jerusalén? Aquí le está dando la instrucción. El 24, mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Ahí sigue la instrucción. O sea, leamos el 9 para que veamos todo lo que pasa. 9.1. Capítulo 9, verso 1. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, entonces Acaya es una localidad, que Acaya está preparada desde el año pasado, porque la carta que había enviado el año pasado ellos ya la habían leído y estaban haciendo la instrucción. Y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. O sea, esos hermanos en Acaya eran tan diligentes y se habían propuesto recoger esto, que otros hermanos en otras localidades se habían animado a hacerlo también. El 3. Pero he enviado a los hermanos, o sea, los 3 que mandó, para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que, si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergonzaremos nosotros, no por decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea que lo que Pablo estaba diciendo era, los 3 hermanos los vamos a mandar primero, para que organicen todo lo referente al donativo y lo tengan listo, para que cuando nosotros vayamos, porque de pronto van algunos hermanos de Macedonia con nosotros, pues ellos vean la generosidad de parte de ustedes y vean un orden, ¿cierto? Porque qué tal que lleguemos y no tengan nada organizado o piensen que nosotros le estamos imponiendo eso. Entonces Pablo lo estaba ordenando de esa manera. Van estos hermanos primero, los 3, ellos van a organizar el donativo y ya cuando nosotros vayamos junto con otros hermanos, pues ellos van a ver lo que ustedes ya tienen listo y organizado para que no estén desprevenidos. Eso es lo que está diciendo ahí. En el 6. Pero esto digo, y entonces mire, va a comenzar a explicar actitudes que deberíamos tener nosotros en el momento de dar. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. En el capítulo 9, verso 6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Entonces ahí también hay una actitud importante. Porque normalmente el corazón de nosotros es tacaño, normalmente. Y uno no es generoso muchas veces. Cuando uno sabe que puede dar, muchas veces no lo hace. Y lo hace de una manera muy egoísta. Esa es la realidad porque nuestro corazón es egoísta. Y entonces aquí dice el Señor, si usted siembra escasamente, o sea, con egoísmo, poquito, pues de esa misma manera va a recibir. En lo natural uno ve, ¿cierto? Si hay un campo muy grande, pero uno siembra unas poquitas semillas, pues va a salir poquito. Pero si uno lo hace de manera generosa, con un corazón generoso, de la misma forma va a recibir esa cosecha. Entonces, la generosidad está implicada acá. ¿Se acuerdan de los hermanos de Macedonia que eran pobres, pero generosos? Entonces aquí hay algo importante. De acuerdo que como cada uno dé o siembre, también va a recibir escasamente o generosamente. Vamos al 7, al 9.7. Cada uno dé como propuso en su corazón. Y otra vez coincide con las otras actitudes. Es individual, es personal, es privado y es también como se haya propuesto en el corazón hacerlo. O sea que no es impuesto. No es impuesto ni tampoco es una tarifa. Nos corresponde a cada uno. Es conforme y proporcional a lo que cada uno recibe de parte del Señor. Conforme se propuso en el corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire lo que dice ahí, ni por necesidad. O sea que yo venir a pactar con Dios por necesidad, porque necesito
un trabajo, ¿cierto? Porque necesito una respuesta a alguna petición. No, no es por necesidad. Hay que hacerlo con gratitud. Aquí dice que con alegría, como se propuso en el corazón, no con tristeza. Porque es mejor no hacerlo. Sí, porque si uno le va a doler o le pone triste dar para la obra del Señor, mejor no lo haga. Porque aquí dice que no lo haga con tristeza. Y el Señor se encargará de cada uno, ¿cierto? Porque es algo individual y personal. Dice que no es con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, de la misma manera que el Señor nos dio todo en su Hijo, un acto de gracia, pues así mismo deberíamos hacerlo nosotros, entendiendo lo que el ejemplo que daba Joan ahora. Claro. Muchísimo, muchísimo. Eso es un principio natural, ¿sí? O sea, el que siembra, recibe, recoge. Y entonces uno, lo que dice el hermano, uno conoce personas que no son creyentes, pero sí son muy generosos. Y de esa misma manera el Señor les prospera. Sigamos en el 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para con toda buena obra. O sea, el Señor va a ser generoso, que va a proveer todo lo que necesitamos y no nos falte nada. Al dador alegre, ¿cierto? Dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para con toda buena obra, como está escrito en el 9. ¿Cómo? En el 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y en el 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera. Sementera es la siembra, vuestra sementera. Y aumentará los frutos de vuestra justicia. Ahí lo que está diciendo el Señor es, el que da, el que comparte, ¿cierto? El que permite que otro sea bendecido, pues el Señor también le va a bendecir a él. Dice en el 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. En el 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. O sea, lo que está diciendo al final es que ese donativo que ellos van a entregar allá también va a ayudar a que esos hermanos reconozcan en el Señor su proveedor y le den gracias y se sientan como bendecidos de parte de Dios también. Y le den gracias al Señor porque no solamente les proveyó en lo espiritual salvación, sino que también en lo material está trayendo ayuda para sus necesidades. Y eso nos ha pasado muchas veces, cuando uno ha recibido la ayuda parte de los hermanos, uno dice, Señor, gracias, porque no solamente me salvaste, sino que también suples para nuestras necesidades. Y uno siente la provisión del Señor ahí, guardándolo y sosteniéndolo. Bien, entonces, todas las actitudes, con generosidad, dador alegre, no con tristeza, no por necesidad. El Señor se encarga de ver todo eso en cada uno. Y cada uno lo va a recompensar de manera individual, sabiendo que todo esto es también para bendecir a los hermanos y para que los hermanos se sientan acogidos, bendecidos, acompañados de parte del Señor también, porque es para la gloria del Señor, no es para la gloria de ninguno de nosotros. Entonces, mire, eso sucede ahí. Y en Romanos aparece también relacionado, Romanos capítulo 15. Romanos escribe un año después de Corintios. Romanos capítulo 15. Las cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento no están organizadas en el orden que se escribieron. Por eso leemos 1 Corintios, 2 Corintios y Romanos está antes. El que las organizó de esta manera las organizó en orden teológico.
O sea, consideró que el contenido de Hechos era bastante contenido teológico, luego pensó en Romanos, luego en Corintios, y así las organizó de acuerdo al contenido que iba considerando en ese orden, pero no lo hizo ni cronológicamente, no, lo hizo fue por eso. Entonces, en Romanos capítulo 15. Mira el verso 25. Más ahora, está hablando, es una carta a la iglesia de Roma. Más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda, ¿sí ven? Acaya era la iglesia en Corinto. Y luego aparte de eso, Romanos capítulo 15. Luego las iglesias que hay en Macedonia se unieron a la ofrenda, por eso lo leímos en 1 Corintios y 2 Corintios. Y ahora está Pablo acá mencionándolo a los dos y ejecutando ese plan. Dice, más ahora, en el 25, más ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, en el 26. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, ¿sí ven? ¿Para quién era la ofrenda? Allá en 1 Corintios decía la ofrenda para los santos. Y aquí ya está diciendo quiénes son. Los santos pobres que están entre los santos de Jerusalén, o sea, entre los hermanos de Jerusalén. Pobres, para los santos. Miren lo importante que está diciendo. Para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. O sea que la iglesia debe ayudar primero a sus propios miembros. A sus miembros pobres, a sus miembros que tengan necesidades. La iglesia dentro de la iglesia. Porque la provisión que el Señor nos ha dado debe ayudar, la abundancia de unos debe ayudar a la escasez de los otros. Como lo vemos en Hechos, ¿se acuerdan? Que vendían las cosas y las necesidades eran cubiertas porque lo que a uno les faltaba, los otros lo suplían. Entonces, debe hacerse dentro de la iglesia, primero con los hermanos de la iglesia. Entonces, ¿cuándo se le da a los pobres de afuera? Entonces, vamos a ver que también se le dan. Pero aquí lo que estamos viendo es primero es a la iglesia. La ofrenda es para la iglesia, primero. Suplir los hermanos de la iglesia. Es un orden. Sí. Sí. Ajá, al lugar de ahí. Si entre nosotros hay hermanos con necesidades, pues son los primeros que tenemos que ayudar. ¿Sí? Hermanos, digamos, que están sin trabajo, o hermanos, tenemos madres solteras, ¿cierto? Hermanos, de pronto alguien se enfermó, y sabes, cuando hay un enfermo, uno gasta mucho más plata, o alguien se hospitalizó. Son primeros los que hay que ayudar dentro de la iglesia. Y ya luego vamos a ver que también se ayudan a las viudas que hay en la iglesia, se ayudan a los hermanos que trabajan para el Señor, que están en la iglesia. Se utiliza el dinero para las cosas de la iglesia. Si hay gastos de la iglesia, se utiliza para eso. Y ya luego que se haya suplido esas necesidades, se piensan ayudar a los de afuera. Ayudar o a los pobres de afuera, que no son creyentes, o ayudar a otras iglesias. ¿Sí saben? Claro, sí. Pero debe ser primero para los de la iglesia, ¿sí? Porque es la ofrenda para los santos. Entonces, primero tenemos que tener eso claro. No quiere decir que no podemos ayudar a otros, pero si estamos supliendo necesidades, no sé, de una familia que está necesitada, pero están nuestros hermanos también. Entonces, el orden es primero los de la casa, o sea, primero los del Señor. Y si dentro de lo que se recoge alcanza para ayudar a otros, pues también se hace, pero primero los de la casa. Pero, por ejemplo, hay localidades donde los hermanos no tienen necesidades, ¿cierto? Porque son localidades donde todos tienen sustento delante del Señor y no hay necesidad. Entonces, la Biblia muestra que si se cubren las cosas de la iglesia, también se puede ayudar a los pobres, o se puede ayudar a otras localidades, o se puede ayudar en la obra de la iglesia, o se puede ayudar a hermanos que se dedican a servir al Señor todo el tiempo. Esos textos los leemos en la próxima, pero la Biblia muestra todos esos casos, ¿sí? Sigamos acá. Entonces dice, una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, en el 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos. Miren esto, son deudores a ellos.
Porque si los gentiles, o sea, las iglesias de allá que son de Macedonia y de Corinto, porque ellos no eran judíos, eran gentiles, eran de otra nación, si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Sí ven? O sea, ellos, los gentiles, habían recibido al Señor gracias a los hermanos de Jerusalén. Y habían sido bendecidos, habían sido salvos, regenerados, habían recibido el Espíritu. Venían los apóstoles, aprendían de ellos, se reunían, conocieron la verdad, que es una verdad espiritual, que es lo que está diciendo acá. Ahora, si nosotros hemos recibido esa verdad espiritual, somos deudores de esos hermanos que han trabajado para que nosotros hoy creamos en el Señor. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? Pues ayudarles materialmente a esos hermanos que nos han bendecido a nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Somos deudores de ellos. Si nosotros recibimos lo espiritual, ¿por qué no les vamos a ayudar en lo material? ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Y en el 28. Así que cuando haya concluido esto, entonces Pablo también se involucró ahí. Y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. O sea, manda esta carta a la iglesia de Roma a decirle, no, yo todavía no puedo, porque voy a ir a Jerusalén a llevar una ofrenda que los hermanos recogieron, y una vez haga esto, entonces voy a visitarlos. Entonces mire que ahí está la ejecución de lo que él había hecho, y fue como en 3 partes, ¿sí ven? En 1 Corintios les dice, comiencen así, asimismo lo he ordenado a otras iglesias. En 2 Corintios, que pasó como un año, va y les dice, los de Macedonia se sumaron a esto, y luego el siguiente año que escribe esta carta, ya lo ejecuta. O sea, lo que recogieron van y lo llevan a Jerusalén. Entonces vamos a ver hasta ahí. Aquí quería que viéramos varios principios, que lo que el Señor ha provisto, o sea, tenemos que tener una actitud generosa con el Señor, darlo, no con tristeza, ni por necesidad, es privado, ¿sí? Es privado, cada uno conforme el Señor le ha prosperado, es regular, ¿sí? Y lo que se recoge cuando dice el primer día de la semana, o sea, es algo que se hace regularmente, periódicamente, ¿sí? El primer objetivo es los hermanos necesitados de la iglesia, ¿sí? Los hermanos necesitados. En la siguiente reunión vamos a ver los textos donde dice la Biblia, dice, hagan una lista y pongan en la lista las viudas, ¿verdad? Eso lo vamos a ver porque ya nos va a ayudar a entender cómo se emplea. Yo les acabo de comentar, pero lo vamos a ver en la Biblia. Cómo se utiliza esa ofrenda, ¿sí? Es para los hermanos de la iglesia necesitados inicialmente, no para enriquecer a ninguno de nosotros. Es para ayudar a los hermanos necesitados, para que la abundancia de uno suple las necesidades del otro. Entonces ahí también nos lleva a entender que nosotros debemos estar pendientes de los hermanos y saber, hay tal hermano con necesidad, hay tal hermano que se quedó sin trabajo, hay tal hermano que este mes no le alcanzó y no tiene más comida, porque llega el 25, el 26 y no alcanzó. Hay que ayudarlo, ¿cierto? No podemos cerrar el corazón con el hermano sabiendo que el Señor nos está mostrando que la abundancia de uno es suplir la necesidad del otro. Y eso pasa en nuestras casas. Y debemos tener la confianza como hermanos, decir, hermanos, no tengo, o sea, se me acabó. Ayúdenme, ¿sí? Y hay que hacerlo de manera sabia. Vamos a ver unos textos que dicen que esos hermanos que ayudamos deben ser hermanos de buen testimonio, hermanos piadosos, hermanos que se congregan, ¿cierto? Porque lastimosamente otros hermanos, otras personas aprovechan muchas veces de esa situación y lo toman como si fuera un deporte, ¿cierto? Una costumbre y están esperando todo el tiempo recibir. No, hay unos principios. Claro, como si fuera una obligación de la iglesia sostener a hermanos, no. La Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, ¿cierto? O sea, nos corresponde trabajar. Pero hay momentos en que hay necesidad, hay momentos que no hay trabajo, hay momentos que uno se enferma, hay momentos que pasó un accidente y se chocó un carro, no sé, una cosa, y no tenía seguro, bueno, cosas que pasan. Pero entonces la iglesia tiene que ser consciente de que proveemos lo espiritual, sí, pero también hay una necesidad material, y esa es la forma ordenada que como iglesia deberíamos aprender a hacer, ¿sí? Entonces nos hace falta entender en qué se emplea, y nos hace falta entender quiénes lo administran, porque vamos a ver que los que lo administran son los diáconos, varios, y tienen unas características, varios hermanos en medio de la iglesia lo deben de administrar, teniendo en cuenta lo que hemos hablado hoy, ¿cierto? Entonces vamos a verlo hasta ahí. No sé, hermanos, si quieren agregar algo más o comentar algo más.